tardes. Muy buenas tardes a los docentes. ¿Me escucha? Sí. Bien, buenas tardes, estimados docentes. Vamos a dar inicio en breve a nuestra 9ª conferencia del curso Estrategias de Desarrollo de las Competencias de Comunicación a partir del análisis de evidencias. En breve vamos a dar este inicio. Ya tenemos a los maestros que se están contactando. Sabemos que todos los días martes de 4 a 6 tenemos este encuentro con este curso, ¿no? Que nos está brindando bastante satisfacción. Hay bastantes comentarios positivos de las docentes, sobre todo del 4º y 5º ciclo. Tenemos también a las maestras que nos están saludando, la maestra Raquel, la maestra Doris. Por favor, pónganos el colegio para brindarles los saludos respectivos. Tenemos a un profesor del Colegio Héroes de Nepa. Tenemos también a la profesora Mariela Peña. Muy bien, tenemos a la maestra Nancy Llerena del Colegio Anselmo María. Buenas tardes, mi Nancy. María Castillo también nos está saludando. Sabemos que estamos en horario culminando muchos de ustedes ya su horario de trabajo. Por eso vamos a dar un tiempo para poder esperar, ¿no?, a las docentes para que se contacten en este momento por el Facebook de la mujer. Tenemos también acá el saludo de una profesora del Colegio Tupac Amaru de San Luis. Bienvenida, maestra. Sabemos de que nuestros cursos no solamente son vistos por los docentes de nuestro GEL, nos acompañan docentes también de diferentes GELes, regiones, hasta hemos tenido experiencia de otros países. También tenemos a la maestra Rosemary Pérez del Colegio Monseñor Damaso, bienvenida. La maestra Carol Tado del Colegio Faustino Sánchez Carrión. Doris Casas de República de Costa Rica, gracias maestras, bienvenidas. Dochi Polo, Leni Vila, ¿cómo están, maestras? A ver, tenemos también a la maestra Doris del Colegio República de Nicaragua, bienvenida, maestra. Ya estamos en la 9ª conferencia, imagínense, el tiempo pasa rápido. Ya muy pronto van a estar culminando también estos espacios de aprendizaje. Sabemos que hemos ido compartiendo experiencias y también fortaleciendo nuestras competencias como docentes, con la competencia de se expresa oralmente, con la competencia de escribe, de lee. Ahora vamos a empezar con la competencia de escribe. Textos es nuestra lengua materna, bien. Gisela Soto, ¿cómo estás? Muy bien. Entonces vamos a dar unos minutitos para poder empezar, porque eso también hemos tenido ciertas sugerencias de docentes que por favor esperemos un tiempo, porque muchas maestras tal vez en el horario de la tarde realizan su proceso de retroalimentación a sus estudiantes, entonces les queda muy corto el tiempo. Entonces por eso estamos dando un poquito de tiempo para que se puedan contactar. Bien, acá tenemos también al profesor Ronald Vilches, bien, del Colegio Roques Espeña. ¿Cómo está, profesor Ronald? Sonny Conde, buenas tardes. Qué bien. Bueno, vamos a dar unos minutitos, un minutito más. Tenemos un lapso de tiempo, ya tenemos Ana Aparicio,
Muy bien. Mary Pérez, bien, también nos están saludando. Gracias, maestros. Sabemos que en estos momentos nuestra comunicación con ustedes a través de Facebook, a través de estos saludos que nos mandan, sabemos que detrás de la pantalla están ustedes siempre ávidos de querer aprender día a día. Berta Asensio también nos está saludando del Colegio Señor de los Milagros de Breña. ¿Cómo está, maestra Berta? Yo creo que muy bien. Entonces, voy a esperar por interno. A ver. Bien. Anmari también nos saluda. Muy bien, ¿cómo estás, Anmari? Muy buenas tardes. La maestra Rosa Paredes, del Colegio José Vaquijano Carrillo, del INSE. ¿Cómo está, maestra? ¿Qué tal? Bienvenidos a todos, a todas. Bien, entonces vamos a empezar el día de hoy nuestra novena conferencia. Esta novena conferencia de nuestro curso Estrategias de Desarrollo de las Competencias de Comunicación a partir del análisis de evidencia. Ya estamos en nuestra novena conferencia. Hoy día vamos a tratar y van a iniciar en esta primera parte vamos a trabajar estrategias de la competencia de escribe textos en su lengua materna. Y el día de hoy tenemos a una ponente ya conocida, la conocemos todos. Ella es nuestra querida especialista Karen Sotelo. Karen Sotelo es profesora de primaria. Ella ha cursado sus estudios de maestría en problemas de aprendizaje en la Universidad de Pequencumán y Valle, La Cantuta. Y también es licenciada en psicología en la Universidad Garcilaso de la Vega. Y desde el 2017 tenemos el gusto de trabajar juntas en nuestra UGEL en el área de Ajebre. Así que, Karencita, te damos la bienvenida por este espacio en el cual vamos a compartir estrategias de esta competencia. Buenas tardes, Karencita. Buenas tardes todos los docentes que nos están acompañando. Sí, ya tenemos varios docentes, Karencita. No te vemos, no sé si has puesto tu cámara, no te vemos. A ver. Sí, estoy con la cámara encendida. No sé, a ver si me confirma. Ahora sí te veo. Ay, hola, ¿cómo estás, Karencita? Bienvenida. Acá te hemos presentado. Sabemos de que este espacio va a ser bastante rico de aprendizaje con nuestras docentes y también ya saben que hoy día empezamos la primera parte sobre estrategias de la competencia. Lee diversos tipos de textos en su lengua. Escribe diversos tipos de textos en su lengua. Escribe, muy bien. Así que, Karencita, te dejo con las docentes. Vamos a estar acá para estar interactuando. Bienvenida, Karen, y muchas gracias. Listo. Gracias, Patti. Gracias por esa presentación. Y bueno, como ya lo mencionó Patti, estamos en una semana más del curso de estrategias de desarrollo de competencias de comunicación. Entonces vamos a abordar el día de hoy algunas estrategias para el desarrollo de la competencia escribe diversos tipos de texto. A ver, pasamos a la siguiente vista, por favor. Antes de abordar las estrategias, es importante recordar algunas situaciones que los docentes, bueno, ya conocemos a lo largo de nuestra práctica, pero siempre es bueno refrescar esas ideas y revisarlas de vez en cuando. Entonces, vamos a empezar el día de hoy con revisar primero los procesos didácticos que corresponden a esta competencia. Entonces sabemos que en esta competencia tenemos 3 acciones importantes, como lo son el planificar, textualizar y revisar, ¿no? Pero para poder realizarlas tenemos que tomar en cuenta, además, cuál es la secuencia didáctica
que se presenta en esta competencia. A ver, siguiente, por favor. Entonces vamos a ir revisando estos procesos didácticos de la escritura de textos. Siguiente. Bien, ya ustedes lo saben, ¿no? Que tenemos que seguir constantemente al momento de realizar estas actividades con nuestros estudiantes, una secuencia didáctica, ¿no? Que empieza por un primer paso que es la planificación. Pero en esta planificación, ¿qué corresponde hacer al docente y qué corresponde hacer al estudiante? ¿Y qué es en sí este proceso de planificación? Bueno, este proceso de planificación es un momento importante porque se van a plantear las ideas, ¿no? El estudiante se va a plantear ideas, se van a identificar además las necesidades de información, porque para poder escribir algo yo tengo que tener un bagaje de ideas, ¿cierto? Entonces, y si desconozco de repente el tema sobre el cual quiero abordar, no tengo mucho conocimiento, allí surge una necesidad de poder recurrir a algunas fuentes de información. Entonces, es aquí en este momento donde voy a determinar esas necesidades. Y también en la elaboración de un plan de escritura, ¿no? Es decir, ya tengo más o menos alguna idea de lo que voy a escribir, sé que necesito recoger más información, entonces ahora me concentro en realizar un plan de escritura. Este proceso de planificación está integrado por 3 subprocesos, como lo podemos apreciar en esta diapositiva, ¿no? El primero es el establecimiento de metas y objetivos, ¿no? Aquí esto se va a dar en función del propósito, ¿no? El propósito por el cual yo quiero escribir este texto, del destinatario, es decir, a quién me voy a dirigir, para quién voy a escribir, y el tema, ¿no? Es sobre el asunto que convoca o que justifica, pues, este proceso de producción. También aquí se plantea el lenguaje que usará, ¿no? Si es un lenguaje a nivel formal, si es un lenguaje más coloquial, ¿no? Y se va a evaluar la adecuación y la necesidad de información. Entonces, ese es un primer subproceso. Un segundo subproceso es la generación de ideas del contenido. Entonces, aquí se va a considerar el contenido y, como lo mencionaba en un inicio, si es que no contamos con la información adecuada o el bagaje que tenemos no es suficiente, se recurren a fuentes diversas de información. Y por último viene la organización al escribir, es decir, la estructura, ¿no? La información de acuerdo al tipo de texto que se va a escribir. Entonces, para eso es que tengo que realizar esta organización. ¿Y qué es lo que va a hacer el docente? Como les comentaba, cada uno desde su rol, docente y estudiante, durante este proceso de la planificación. Por su parte, el docente lo que va a hacer es propiciar situaciones comunicativas reales. Y esto es muy importante. Muchas veces en el desarrollo de las actividades de aprendizaje se indica al estudiante: escribe una poesía a la madre, escribe una composición, escribe un cuento, pero a veces no está inmerso este proceso de escritura dentro de una situación real de comunicación. No se ha generado esa necesidad de comunicarse. Entonces, es importante que nosotros, al momento de planificar actividades en las cuales queremos que nuestros estudiantes escriban, tenemos que generar en ellos esa necesidad de comunicarse de manera escrita, ¿no? Esto no es que no se sienta como una orden o como una cosa obligada que ellos tienen que realizar, sino que ellos verdaderamente sientan la necesidad de querer escribir algo, ¿no? Entonces, yo recuerdo, por ejemplo, en clases, cuando estábamos de manera presencial, y esto creo que lo comenté en alguna otra conferencia,
Yo tenía, bueno, en ese tiempo mi aula daba hacia la calle, ¿no? Y justo en el lado de la ventana estaba acumulada gran cantidad de basura, desperdicios, que, bueno, obviamente los vecinos del aledaño a la escuela acumulaban. Entonces, para los niños era incómodo, para nosotros los olores, las moscas y todo ello. Entonces decidimos hacer algo, tomar acciones y bueno, todos ellos, hay que hacer algo, tenemos que ir, bueno, desplazarnos con todos los niños a la municipalidad a reclamar, creo que no hubiera sido lo más factible. Entonces se nos ocurrió escribir una carta. Entonces surge la necesidad por una situación real. Entonces ahí surge y empezamos a escribir esa carta. Entonces, situaciones similares que ahora se tendrían que aplicar al contexto en el cual nos encontramos, que es la virtualidad, tendríamos que ir pensando como docentes para poder generar la necesidad de la escritura, ¿no? Entonces, por ejemplo, por ahí alguna maestra en algún monitoreo me comentaba que todos los días les hacía, bueno, para que los niños estén ejercitados en escritura, les hacía un dictado de ciertas palabras, oraciones. Entonces, bueno, ahí es una situación meramente mecánica, no es una situación real de comunicación, ¿no? Que el niño necesita escribir. Entonces se orientó pues a la maestra, se reflexionó con ella para ver que se genere esa necesidad de comunicación. ¿Qué más tiene que hacer el docente? Orientar y guiar permanentemente el proceso de escritura. Obviamente que en este contexto ya se hace un poco más difícil, pero existen herramientas virtuales que se podrían utilizar para este monitoreo. Lógico que esto depende mucho del contexto que tengan los estudiantes en cuanto a conectividad, ¿no? Pero sí es importante estar permanentemente guiando ese proceso de escritura. Ya vamos a ver con las estrategias cómo lo vamos a realizar desde esas perspectivas, ¿no? Pero sí es importante no esperar el producto final que va a entregar el estudiante, el escrito final, sino en ese proceso ir acompañando la escritura. ¿Qué más? Hay que apoyar a los estudiantes a determinar ese propósito de escritura, ¿no? Y a reflexionar sobre el contenido de la escritura. En este sentido, es importante que ellos sepan por qué están escribiendo, ¿no? ¿Para qué están escribiendo? Debe tenerlo claro, ¿no? ¿Qué cosas, para qué se va a escribir? ¿Para quién vamos a escribir? ¿Y qué cosa vamos a escribir? ¿Qué vamos a decir? ¿No es cierto? Entonces, esas son cosas que tienen que tenerlas claras el estudiante. Y definitivamente el diálogo con los estudiantes tiene que ser permanente, ¿no? Orientarlos en el registro que se va a utilizar para el tipo de texto que van a escribir. Por su parte, el estudiante, ¿qué le corresponde? Bueno, el estudiante por su parte pues tiene que pensar, ¿no?, en lo que sabe y qué es lo que le gustaría escribir, ¿no? Lógicamente que tenemos que generar situaciones que se relacionen con el contexto del estudiante, con sus intereses, con sus necesidades, ¿no? Que sea algo real. ¿Qué más tiene que hacer el estudiante, ¿no? En este caso, va a determinar el propósito, es decir, las razones por las que voy a escribir, para qué, sobre un tema, para elaborar un aviso, una carta de repente, una invitación, ¿no? ¿Qué es lo que va, cuál va a ser ese propósito de comunicación? También va a seleccionar el registro, es decir, sea formal o informal, para escribir su texto. Va a pensar y va a elegir el destinatario. ¿Y por qué? Esto es importante porque sobre esa base se hace la adecuación del lenguaje y el contenido del texto, ¿no? Entonces, es importante que en este sentido el docente pues esté acompañando ese proceso, ¿no? Si vamos a elegir un destinatario formal, como en el caso que les comenté, el ejemplo que va a ser un alcalde, obviamente que las palabras, las expresiones, los términos utilizados van a ser mucho más formales que si escribiera una carta a mi mamá de repente o a algún familiar.
¿Qué más va a hacer el estudiante en este proceso de planificación? Va a elaborar su plan de escritura, ¿no? Es decir, para qué voy a escribir, para quién y qué le voy a decir. Todo esto acompañado, lógicamente, por el docente. Pasamos a la siguiente, por favor. Listo. Bueno, el siguiente proceso, como ya ustedes lo conocen, es la textualización. Es decir, producir el texto, de acuerdo con lo que se ha planificado, obviamente, ¿no? Esto implica la elaboración de un borrador, ¿no? Que va a recoger todo lo que se ha establecido en la planificación. Entonces, aquí en esta parte, vamos a ver el contenido y tipo del texto, la coherencia, la cohesión, ¿no? Hay que tener en cuenta también las convenciones gramaticales u ortográficas. Ojo que ese no es el fin, es parte de, y es uno de los aspectos que vamos a ver, pero cobra mayor importancia cuando se ve de manera global, ¿no? El contenido del texto, la coherencia, la cohesión y las convenciones, todo como un, vale decir como un todo, ¿no? ¿Y qué va a hacer el profesor? ¿No? ¿Qué le toca al maestro realizar? ¿Qué acciones va a realizar en este momento de la textualización? Bueno, lógicamente que tenemos un plan de escritura, ¿no? El estudiante ya ha elaborado su planificación y esa planificación no es solamente para que la presente y la envíe como una evidencia, sino para que le sirva y pueda realizar esa textualización. Le sirve de guía para poder realizar esa textualización. Entonces es importante que al momento de que el docente acompañe este proceso de textualización, le haga recordar al estudiante que tiene una planificación. Tienes un cuadrito ahí donde has planificado tus ideas. A ver, vamos a ir utilizando esas ideas que has ido generando en esta planificación. Entonces hay que recordar constantemente ello al estudiante. ¿Qué más? Hay que permitirle espacios de tiempo suficiente para que ellos puedan trabajar sus borradores, ¿no? Es decir, de una manera autónoma, ¿no? Lo que tanto queremos desarrollar en nuestros estudiantes, que es la autonomía, ¿no? Entonces, en ese sentido hay que permitir esos espacios de tiempo y obviamente que sean suficientes para el tipo de texto que se está queriendo que ellos escriban, lógicamente, ¿no? Entonces, un espacio pertinente para que él pueda trabajar esos borradores. Orientar a los estudiantes a leer lo que van escribiendo. Muchas veces, bueno, la mayoría de veces, por decirlo de alguna manera, es la maestra la única que revisa, ¿no? Y el estudiante siempre está a la expectativa. Miss, revíseme, ya revisó el mío, Miss, ya lo vio, ¿está bien, no está bien? Cuando el primero que tendría que revisarlo tendría que ser él, ¿no? Revisarlo, leerlo. Entonces hay que ir orientando sobre eso, ¿no? Él mismo tiene que leer. O sea, si él está escribiendo para otra persona, entonces tendría que leerlo para ver si la otra persona lo va a entender o no lo va a entender. Entonces hay que orientar en ese sentido para que los niños lean lo que van escribiendo. Dar oportunidad también para que compartan sus producciones con sus compañeros. Ahora que tenemos las herramientas virtuales, ¿no? Si es que tienen esa posibilidad de utilizarla, como son el Zoom, el Meet u otras plataformas, inclusive el Classroom, los niños pueden compartir sus escritos, ¿no? De tal manera que puedan ellos mismos retroalimentarse, ¿no? Revisar y corregir sus escritos. ¿Qué hace el estudiante en este proceso de la textualización? Escribe el primer borrador de su texto, obviamente va a colocar ahí las ideas y todo lo que hizo en la planificación. Va a relacionar sus ideas a través de conectores y referentes, ¿no? También va a utilizar los recursos ortográficos, ¿no? Es decir, la puntuación, la acentuación, ¿no? Todo lo que amerite de acuerdo al texto también que está escribiendo. Va a seleccionar el registro formal e informal que va a utilizar en este texto y va a leer y releer lo que escribe, ¿no? Para ver si es que
esto es correcto, si es que ha escrito verdaderamente lo que quería decir. Entonces, esas serían las acciones tanto del docente como del estudiante en este proceso de la textualización. Siguiente, por favor. Y el último proceso, ¿no?, sería el proceso de la revisión, ¿no? Entonces aquí, este es el momento, ¿no?, en que el escritor va a comparar el texto con el propósito propuesto en la planificación, ¿no? Recuerdan ustedes que al planificar nosotros vemos cuál es el propósito de la escritura, para qué se escribe. Entonces en este momento de revisión vamos a evaluar precisamente y vamos a contrastar si verdaderamente el texto responde al propósito que hemos propuesto en la planificación. Entonces, y definitivamente si es que hay situaciones que no corresponden, si no hay mucha coherencia, lógicamente se tiene que hacer los ajustes al texto, mejorarlo para llegar a una versión final. Entonces aquí básicamente es evaluar y revisar el texto para corregir errores y redactarlo con las mejoras del caso. ¿Qué le compete al docente en este proceso? En este proceso, bueno, el docente definitivamente va a seguir apoyando a los estudiantes, pero esta vez ya en la revisión del texto, que no es solamente el docente que tiene que revisar, ¿no?, sino también es el estudiante, y como lo hemos visto anteriormente, se puede compartir, ¿no?, con sus compañeros y hacer una retroalimentación entre pares también. Orienta a la reflexión personal a través de la mediación y la retroalimentación, que es lo que estábamos conversando, ¿no? Entonces, sí es importante que los maestros al momento de revisar o de orientar esta revisión de los escritos, lo hagamos a través de preguntas, ¿no? ¿Qué es lo que querías decir? ¿No? ¿Quedó claro? ¿No quedó claro? ¿Has dicho todo lo que querías decir? ¿No? ¿Qué otra información podrías agregar? ¿No? Entonces, ¿crees que la persona a quien le has escrito entenderá las razones por las que le has escrito? ¿No? Preguntas abiertas, ¿no?, abiertas para generar en el estudiante esa reflexión sobre el texto que ha escrito, ¿no? No basta con decirle está bien tu texto, está bonito, o qué te pareció, cómo te sentiste, sino tenemos que dirigirnos al contenido del texto, ¿no? Y contrastarlo con el propósito que se formuló en la planificación. ¿Qué le corresponde al estudiante por su parte en este proceso de revisión? Definitivamente revisar su texto, ¿no? ¿Para qué? Para que pueda detectar algunos errores, para que pueda mejorarlo de repente. También él tiene que explicar la función, ¿no?, que puede tener una palabra dentro del texto. Es decir, que si existe alguna palabra de repente o algún término que ha utilizado el estudiante, él tendría que ser capaz de decir qué función cumple dentro de ese texto, esa palabra. Explicar también las razones y por qué ha organizado su texto de una manera determinada, ¿no? Él ha elegido su formato, él ha elegido cómo va a organizar la información y tendría que argumentar o sustentar las razones por las cuales ha elegido esa forma de organización. Y lógicamente tiene que escribir la versión final de su texto, ¿no? Entonces, eso sería brevemente, ¿no?, para hacer una retrospección, un recuerdo de lo que corresponden a los procesos didácticos en la producción de textos o en la competencia de leer diversos tipos de textos. Pasamos a la siguiente vista, por favor. Ahora sí vamos a ir pasando, hoy día vamos a revisar algunas estrategias, ¿no?, referidas a esta competencia de escribe. Entonces, esta es la primera estrategia que vamos a revisar, que vamos a compartir en esta tarde, y se denomina escribimos y corregimos nuestros textos
es decir, la autocorrección, ¿no? Que esto sí es importante porque generalmente somos las maestras las que corregimos y corregimos un montón de evidencias, un montón de textos, ¿no? A veces no encontramos el tiempo para poder corregir y retroalimentar todo. Entonces es importante que vayamos generando en nuestros estudiantes esa capacidad, esa autonomía para que ellos puedan ir revisando también sus propios textos. Entonces, esta estrategia justamente tiene ese propósito, ¿no? Para que ellos trabajen de una manera específica en la autocorrección del texto que han producido, ¿no? Entonces, ¿qué van a hacer ellos? Esta técnica es importante, perdón, esta estrategia, porque aquí los estudiantes van a reflexionar sobre la forma como han escrito, ¿no? Y se van a utilizar algunas convenciones, algunas señales que lógicamente van a ser de acuerdo con los estudiantes, van a ser producto de un acuerdo con los estudiantes. Ya lo vamos a ver más adelante cómo es que se realiza esto. Y también ellos van a poder incorporar ciertos parámetros del lenguaje y va a surgir la necesidad de reflexionar sobre la lengua, su uso, más allá de lo que nosotros hemos aprendido de memoria, ¿no? Antiguamente pues uno aprendía no como lo estamos realizando ahora, ¿no? Todo era una enseñanza memorística y tradicional, ¿no? Era prácticamente repetir y repetir. Ahora estamos desarrollando competencias y lógicamente que los procesos, las actividades, las acciones, tanto del docente como del estudiante, ya tienen otra perspectiva. Siguiente, por favor. Bien, ¿cómo se desarrolla esta estrategia? Bueno, para eso primero vamos a preparar un cuadro de revisión, ¿no? Y otro cuadro con símbolos que se van a utilizar para la autocorrección. Entonces, en esta autocorrección vamos a utilizar algunos símbolos, por ejemplo, los que estamos presentando en la vista, ¿no? Ahí tenemos un cuadrado, un círculo, un triángulo, un rectángulo, un rombo. Ustedes podrían utilizar otro tipo de caracteres, ¿no? Ahora que estamos en virtualidad, ¿no? Podemos utilizar cualquier tipo de iconos, ¿no? Pero este es un ejemplo. Entonces, utilizamos estas figuras para la autocorrección y las vamos a incorporar en un cuadrito donde se van a establecer algunos criterios que nos van a servir para hacer esta autocorrección del texto. ¿Qué más? Tenemos que contar con una propuesta de personajes, ¿no? Que van a servirle al estudiante para escribir estos textos. En este caso, la estrategia se aplica mucho mejor en los textos narrativos. Entonces aquí vamos a proporcionar una propuesta de personajes. Lógicamente que esto tiene que ser contextualizado. Es decir, si yo tengo estudiantes que viven en el campo, lógicamente podría presentar algunos personajes que comúnmente él ve en su comunidad, ¿no? Si el estudiante vive en la ciudad, probablemente también presente una propuesta de personajes con los que ellos comúnmente puede relacionarse dentro de su comunidad en la ciudad, ¿no? Entonces, eso va a depender mucho del grupo de estudiantes o también va a depender de la situación comunicativa que se ha generado, ¿no es cierto? Entonces, esos personajes vamos a tenerlos como una propuesta para esta estrategia. Y por último, vamos a preparar también escenarios, ¿no? Escenarios, ¿no? Que van a permitir que el estudiante se oriente al desarrollar estas narraciones. Por ejemplo, ahí tenemos en la presentación el campo, puede ser el espacio, puede ser el mercado, puede ser un bosque u otro espacio, escenario que nosotros querramos proponer. Claro está que responda siempre a una situación comunicativa. Siguiente, por favor. Bien.
Entonces, ¿cómo hacemos la planificación desde esta estrategia de la autocorrección? Bueno, todo siempre se inicia con un diálogo, ¿no? Un diálogo entre el docente y sus estudiantes, ¿no? Sobre las características de los textos narrativos. Hay que siempre recordar lo que ellos ya saben, ¿no? Este curso está dirigido a docentes de cuarto y quinto ciclo, entonces son niños que ya han tenido experiencias en cuanto a escritura, niños que ya están insertados en el sistema de escritura, niños que ya han realizado, han escrito, han producido muchísimos textos, ¿no? En estos años que han pasado en su educación primaria, entonces ya están familiarizados. Entonces recordar cuáles son esas características de los textos narrativos y preguntarles por las experiencias que ellos han tenido con estos textos, ¿no? Definitivamente ahí vamos a obtener información muy valiosa, porque los niños van a contar, ¿no? que han leído, ¿no? Cuáles han sido los textos que han leído, ¿no? De sus historias como lectores, ¿no es cierto? También aquí vamos a proponer a los niños escribir esa narración en torno al personaje, ¿no? Entonces, de la propuesta de los personajes, presentamos esa propuesta a los estudiantes y vamos a proponerles escribir este texto narrativo. Es importante señalarles también que pueden utilizar elementos de la realidad y elementos de la fantasía, ¿no? Ahora que los medios de comunicación virtual, en la virtualidad hay mucho de fantasía, ¿cierto? Están los avatares, están estos juegos, los juegos de video, que ellos manejan. Entonces ahí encuentran personajes fantásticos, personajes incluso hasta mitológicos, ¿no? Que tienen diversas características. Entonces quizás podríamos también incorporar algunos de ellos. Para esto es importante que, bueno, uno como docente conozca bien a su grupo y, lógicamente, estar siempre a la vanguardia, ¿no? Y yo me acuerdo cuando estaba en aula, tenía que estar pues así con los dibujitos o con las series o con los programas que salen de moda y que los niños empiezan a ver y que son sus favoritos o que están de moda, ¿no? Entonces, es importante que como docentes podamos estar al tanto de ello, ¿no? Si me hablan de un dibujo animado, de un programa de televisión, una serie o un juego, yo tendría que saber de qué se trata más o menos. Lógicamente no jugarlo, no me lo voy a comprar, pero sí al menos averiguar y tener conocimiento más o menos. Bueno, las maestras que tienen hijitos, ellas sí están al día, porque lógicamente sus pequeños, ¿no? Están allí con los programas de televisión y juegos y personajes, ¿no? Pero de repente las maestras que ya tienen pues hijos adultos o algo, en todo caso algunas que no tienen hijos, entonces no estarían de repente al día con ese tema de los juegos y estas cositas, ¿no? Y personajes. Entonces es importante eso. ¿Qué más? Bien, aquí es importante, valga la redundancia, señalar que en el texto narrativo siempre hay personajes, siempre hay un lugar, ¿no? Se presenta un inicio, hay una situación de conflicto, un problemita por ahí que al final, y un final, ¿no? En el cual se va a dar el desenlace de esta situación problemática, ¿no? Entonces aquí presentamos los personajes, la propuesta de personajes para que ellos puedan trabajar esta historia. También le presentamos los escenarios que ya los habíamos preparado con anticipación y en diálogo les preguntamos a ellos qué personaje les gustaría escoger, ¿no? Qué es lo que pueden decir sobre este personaje, qué historia les gustaría contar, ¿no? También quién es que va a leer este texto, qué pueden hacer o qué harán para escribirlo y para qué lo van a escribir. Podemos presentar también además algunas frases que pueden servir de ayuda, que pueden utilizar los estudiantes para orientar esos
esas partes que presenta un texto narrativo, ¿no? Es decir, para el inicio, para el nudo y final, como lo podemos apreciar en la presentación. Entonces, son los insumos que vamos a ir presentando. Siguiente vista, por favor. Bien, una vez que ya hemos generado esa situación comunicativa, hemos hecho la propuesta de los personajes, los escenarios, y le hemos dado estas pistas para que ellos puedan iniciar estas partes del texto narrativo, vamos ya a la textualización. Escribimos la primera versión. Entonces aquí hay que pedirle a los niños, a los estudiantes, que puedan escribir una historia sencilla, pero que la escriban teniendo en cuenta ese listado que tienen los textos narrativos, ¿no? Es decir, el inicio, el nudo, el final, ¿no? Tiene que tener todas esas características. Recordarles también que, bueno, si ellos elaboran historias más o menos complejas, eso va a depender del grado, ¿no? Si son cuarto ciclo, si son quinto ciclo, pues la historia definitivamente va a ser un poco más compleja. Y hay que ponernos de acuerdo con algunos criterios de autocorrección. Recordemos que esta estrategia es autocorrección, entonces aquí sí es importante centrar un foco de atención, ¿no? Entonces, esta es una propuesta de manera de ejemplo de cómo podemos hacer esta autocorrección del texto. Por ejemplo, utilizamos el círculo, ¿no? Y en este círculo lo vamos a utilizar para poder identificar dentro del texto si es que presenta el inicio, si es que presenta un problema, un nudo, y si es que tiene un final. Entonces, y vamos a ir colocando ese círculo, ¿no? Y esa va a ser la clave que nos va a indicar que no cuenta con alguna de estas partes. El cuadrado, por su parte, lo vamos a utilizar en el caso que no haya alguna letra mayúscula, ¿no? Entonces, no hay letra mayúscula, falta, no la he colocado donde debería colocarla, utilizo el cuadradito. El rombo, si olvidamos un punto, el triángulo, que puede ser con algunas palabras o expresiones que son repetitivas, se repiten demasiado, o que no es clara esa expresión, podemos utilizar ese triángulo, ¿no? Entonces, estos acuerdos de autocorrección se hacen junto con el estudiante, ¿no? Entonces, en el grupo conversamos, estamos dialogando, ya mire. Entonces, ¿qué hacemos? Ahí viene la propuesta, ¿no? Puede ser con lluvia de ideas, los niños hablan y deciden, ¿no? En acuerdo, en consenso, cuáles son estos gráficos o figuras que van a utilizar y para qué las van a utilizar. Lógicamente que este proceso va a ser orientado por el docente porque él es el que tiene la mayor claridad en cuanto a los criterios por los cuales van a ser evaluadas estas producciones de los estudiantes. Siguiente, por favor. Listo, pasamos a la revisión. Entonces ya escribieron el primer borrador, han escogido el personaje, el escenario, han utilizado estas pistas que les hemos brindado y ya se ha tomado acuerdo sobre cómo va a ser ese proceso de revisión, cuáles son esos símbolos que nos van a ayudar a la autocorrección, ¿no? Entonces aquí es importante que para este proceso se tiene que colocar estos signos que se han acordado, ¿no? Y se puede hacer incluso entre pares, ¿no? Que intercambien ellos estos textos, los textos que han escrito, para que coloquen los símbolos, sus compañeros. Los podemos utilizar de repente los muros interactivos, como son el Jamboard, el Padlet. Podemos hacerlo de repente compartiendo la pantalla, ¿no? Dándole esa opción a uno de los estudiantes, trabajando en salas. O sea, pueden haber diferentes opciones de acuerdo, claro está, al contexto, a las realidades y características de sus estudiantes. Entonces, aquí una recomendación, ¿no? Para el niño, que primero sea él, ¿no? Que realice la corrección de sus primeras versiones, ¿no? Y recordarles también que los símbolos no deben ser muchos, ¿no? Un máximo de 4 símbolos, ¿no? De tal manera que
no se genera una confusión, se van a un poco marear los niños si es que utilizamos gran cantidad de símbolos. Entonces, un máximo de 4 es lo recomendable. Siguiente, por favor. Listo, acá tenemos un texto. Este es un ejemplo. Entonces, yo les voy a invitar a través del chat para que ustedes puedan ir colocando, a ver cuál es el símbolo que podemos ir utilizando aquí en este texto. Obsérvenlo, aprécienlo, mírenlo bien. Vamos a recordar, a ver, les voy a hacer, recordar cuáles son esos acuerdos de corrección. Entonces, tenemos el círculo, era para ver si no tiene inicio, problema o final. El cuadrado era para ver si es que falta alguna mayúscula. Y el rombo es para el punto. Tenemos el triángulo también, es cuando no hay claridad en la idea o se repiten las palabras, una palabra que se repite muchas veces. Entonces yo les voy a invitar, a ver, Pati, no sé si me dice si alguien está escribiendo, ¿cuál de estos símbolos podríamos utilizar en este texto que estamos presentando aquí a manera de ejemplo? A ver. Sí, Karencita, a ver. Todavía las maestras nos están presentando. ¿Tú sabes que hay todavía un lapso de tiempo entre el video? Sí. Recordemos, a ver, les voy a recordar. El círculo es para indicar si es que no tiene inicio, problema o final. Si es que yo veo que le falta alguna de esas partes, utilizaré el círculo. El cuadrado es si falta una letra mayúscula, ¿no? En alguna parte donde no haya letra mayúscula, ahí coloco el cuadradito. Y el rombo es para el punto. Cuando se ha obviado el uso del punto, voy a utilizar esta figura del rombo. Por otro lado, el triángulo sería para palabras que se repiten, ¿no? Demasiado o no hay una claridad en la idea. A ver, vamos a ver, las invitamos a que puedan decirnos allí cuál de estos símbolos utilizarían. El círculo, el cuadrado, el rombo o el triángulo. A ver, si no, nosotros vamos a llamar y vamos a preguntar, a ver. Karen, tal vez mencionar que durante todo este tiempo han ingresado varios maestros desde Caraballo, de San Martín. Tenemos también a un maestro, me parece, de México, Veracruz, que nos están acompañando. Tenemos también de nuestra UGEL, la maestra del colegio, Señor Los Milagros, Tupac Amaru, Rosa de Santa María, César Vallejo, Jorge Chávez. Tenemos varios maestros también de la región de San Martín, de la UGEL de Picota. Así que estamos muy bien acompañadas, Karencita. Qué gusto de tenerlos a todos, maestros, qué gusto de que nos estén acompañando hoy en esta conferencia. Entonces estamos esperando que, a ver, vamos a ver, de repente han ido a tomar su cafecito por ahí. Estamos esperando que nos ayuden a corregir este texto. Acá mencionan que colocar el cuadrado, dice, al inicio de cada párrafo. De Juan Cabellica también. Bien, a ver, ¿quién ha sido la maestra? De repente es un nombre. Doris Casas nos menciona. Gracias, Miss Doris. Excelente. Entonces podríamos colocar al inicio de cada uno de los párrafos el cuadradito porque indica que no hubo el uso o falta el uso de la mayúscula. Muy bien, otra observación más, a ver, otra corrección más que podríamos realizar en este texto. A ver, maestras y maestros. A ver, vamos a ir invitándolos para que puedan mencionar cuál sería la corrección que realicen. ¿Qué otro símbolo podemos utilizar de lo que hemos mencionado? Voy a recordarles, ¿ya? El cuadrado era para las mayúsculas, el círculo, si es que no existe el problema
el inicio, el problema y el final, el rombo para el punto, triángulo para palabras que se repiten o claridad en la expresión. No hay claridad en la expresión. Karencita, acá nos dice que al final del párrafo 2 y 4 colocar el rombo. Eso también nos dice Doris. Excelente. Miss Doris está atenta. Se ha ganado un premio, por ahí le va a llegar el delivery. Alicia Marcos también mencionó lo mismo. Ajá, muy bien, la maestra Alicia, gracias. Ya, ¿y faltaría algo más? ¿Ustedes creen eso sería suficiente? ¿Habría alguna otra observación más, alguna otra corrección que podría hacer el estudiante en este texto? Silvia nos menciona, disculpa Karen, el rombo para cuando falta el punto. Sí, ya lo mencionaron en el párrafo 2 y 4. Y habría otra más, a ver. Varios están mencionando el rombo. Ajá, ya está, ya lo mencionaron. Acá nos menciona Juan Pedro que el cuadrado porque no fue considerado el uso adecuado de las mayúsculas al inicio de cada oración. Excelente, muy bien. Medalit también nos dice el triángulo por repetición de la acción de dormir. Ajá, perfecto, muy bien. Miren, ve, han acertado toditos. Yo voy a permitirme compartirles un ratito la diapositiva. Ahí está, ¿no? Ahí está, si ustedes la pueden apreciar, ¿no? Lo que ustedes han mencionado, ¿no? Está ahí la palabra dormían, ¿no? Esa parte, todos los animales dormían. Bien, se repite, están las mayúsculas. Disculpa, sí. Por ejemplo, Sandra nos dice, redundancia puede ser un triángulo verde. También, claro. Esas convenciones, esos acuerdos, los van a realizar ustedes con sus estudiantes. Puedes volver a compartir, María Esther, gracias. Lo van a realizar cada docente con sus estudiantes, ¿no? Y sobre la base, lógicamente, de lo que ellos necesitan practicar, por decirlo de alguna manera, lo que ellos necesitan interiorizar, ¿no? Entonces, como ustedes ya tienen un diagnóstico de sus estudiantes y constantemente están en ese acompañamiento con ellos, saben de qué adolecen, saben qué es lo que necesitan reforzar más, entonces es sobre eso que ustedes van a generar estos acuerdos, convenciones para que puedan hacer la autocorrección en sus textos, ¿no? Entonces, esta es la propuesta de esta actividad, de esta estrategia, ¿no? Y este es un ejemplo más o menos para que ustedes puedan apreciar cómo lo pueden utilizar con sus estudiantes. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bien, viene ya lo que es la escritura de la versión final. Entonces, una vez que ya se haya realizado este proceso de autocorrección, ojo que empiezo yo primero, es autocorrección, también lo puedo extender hacia, puedo hacerlo entre pares, ¿no? Pero la finalidad primera es que sea autocorrección. Entonces, hay que pedir a los niños que reescriban ese texto considerando los símbolos de autocorrección, ¿no? También se le puede indicar que enriquezcan ese escrito con dibujos, con ilustraciones, ¿no? Para que la historia sea mucho más, más llamativa, que cause impacto, ¿no? en las personas que lo van a leer. Y organizar la entrega a los destinatarios. Lógicamente, nosotros hemos visto al inicio que debemos tener un propósito de escritura y debemos tener un destinatario, a quién va a ir dirigida este texto, ¿no? Esta escritura. Entonces, no puede quedarse ahí, como lo hacíamos en la etapa presencial, los niños hacían sus poesías, sus tarjetas a la mamá, y quedaba pegado ahí en el salón, en la pared final, en la pared al fondo. Ya era Navidad y seguían las tarjetas del Día de la Madre colgadas ahí. Entonces nunca llegó a su destinatario, ¿no? Esos escritos de los estudiantes, ¿no? Entonces quedó en el camino. Y el proceso se concluye cuando el texto llega a los destinatarios, cuando los destinatarios pueden acceder a ese texto y lo pueden leer, ¿no? Entonces ahí recién se completa el ciclo, ¿no? Entonces, es importante
Ahora en el contexto virtual podemos hacerlo con algunas herramientas, como vemos ahí en la imagen, por ejemplo, este es un Padlet. En el Padlet podrían publicar, hacer una biblioteca del aula donde los niños van a ir colgando las producciones distintas que realicen y que sea compartido ese link a los padres de familia para que llegue o a otros estudiantes, sus pares, niños de otros grados de repente, de tal manera que los textos puedan llegar a sus destinatarios. Periódico mural, obviamente que es en tiempos presenciales, ya que en algún momento retornaremos, no sabemos cuándo, pero va a llegar el momento que retornemos, lógicamente puede estar en un periódico mural. Pero lógicamente si es un periódico mural, sí tendría que estar los aspectos que corresponden a un periódico mural, ¿no? Pero si son tarjetas, por ejemplo, de la madre, carta a la mamá, ¿no? Entonces esa carta a la mamá, lógico, tendría que ir o llegar a la mamá y es la mamá la que la va a leer, ¿no? Y va a ver cuáles son las palabras tan bonitas que le ha brindado su hijo o hija, ¿no? Entonces, esta es una situación muy importante que no debemos dejar. El niño no escribe, o sea, a veces nosotros hacemos la planificación de repente un poco automática, ¿no? Ya, ¿por qué voy a escribir? ¿Para qué voy a escribir? ¿Quién lo va a leer? Y los niños dicen mis compañeros, pero al final, a ver, yo les pregunto, ¿los compañeros leen ese escrito? ¿Todos los compañeros lo leen? Entonces la respuesta la tienen ustedes. Al final, quizás sea la maestra sola la que lee todo. Entonces, ahí sí tendríamos que ir reflexionando sobre ese aspecto. Pasamos a la siguiente, por favor. Ajá, estamos en la parte de preguntas. Pati, no sé si hay preguntas en el chat, de repente es momento de leer algunas participaciones, intervenciones de los maestros, quizás saludar o si hay preguntas. Sí, Karencita, bueno, hasta el momento no tenemos ninguna pregunta. Ha habido una participación bastante activa de los docentes con respecto a esta estrategia. En todo caso, saludar, yo sé que como tú decías, estamos muy bien acompañados, se presentaron otros docentes de Piura, tenemos docentes de Piura, de Ayacucho, de Junín, mi tierra, también tenemos docentes de Pueblo Libre, tenemos a una maestra del Colegio Madre Teresa de Calcuta, sé que se han estado incorporando a la conferencia durante todo este lapso de tiempo y sí es importante el saludo porque nos están acompañando y están cumpliendo pues semana a semana con su participación, ¿no? Hasta el momento, aquí la maestra Pilar Soto dice, ¿no? Por ahora los compañeros no leen, ¿no? Los textos escritos, pero en el presencial sí leen sus textos, dialogan. Dice, claro, eso es muy cierto, ya lo explicaste, Karencita. Son diferentes espacios en el cual estamos trabajando el desarrollo de estas competencias y definitivamente no es lo mismo. Entonces, esa es un poco la opinión de Pilar, ¿no? En este momento no tenemos mayor preguntas, tal vez continuamos con la próxima estrategia. Sí, gracias, Pati. Sí, es cierto, pues no, ahora en el contexto virtual es un poco complicado, pero bueno, los que tienen suerte de contar con herramientas tecnológicas como si tienen el internet o tienen los dispositivos adecuados, probablemente podemos hacer uso del Padlet, del Classroom, ¿no? Para que Karencita, disculpa, justo Rosa Paredes nos acaba de escribir y nos dice cómo lograr que los niños logren, bueno, más autonomía en la cohesión y coherencia de sus ideas a la hora de elaborar sus textos. Gracias por la ayuda. Ya, excelente pregunta de la maestra. Y creo que ahí tenemos que reflexionar primero que nada si tenemos claridad en lo que es coherencia y lo que es cohesión, ¿no? Entonces hay que recordar en todo caso que la coherencia es una propiedad textual, ¿no? Entonces tiene que ver con que todos los enunciados que forman parte del texto permanezcan o se refieran a una misma realidad, es decir, de manera coloquial que se refiere a un mismo tema,
¿no? Esa sería la coherencia. Todos digamos así, partes o párrafos que comprenda el texto se refieran al tema, a una misma realidad. Y, en cambio, la cohesión tiene que ver cómo se relacionan estas ideas, ¿no? Cómo están conectadas, ¿no? Entonces, ahora, para esto, la estrategia que acabamos de compartir es muy útil, porque el estudiante va a empezar a leer subtextos, ¿no? Generalmente, y es lo que comentaba en un inicio, siempre es la maestra, ¿no? Los niños escriben y, bueno, de manera presencial recogía todas las hojas la maestra y después ella se sentaba a revisar, ¿no? Es la maestra sola la que corrige, pero debería ser lo contrario, o sea, debería ser primero el niño el que lea su propio texto y lo revise. Entonces yo me acuerdo cuando estaba en aula, imagínense con pequeños de primer grado, ¿no? Venían y me decían, ya terminé, o sea, ya habíamos hecho el proceso, ¿no? La planificación, habían textualizado y estaban escribiendo sus borradores. Venían con sus cuadernos o con sus hojitas, venían aquí y se querían formar una colita para que yo les revise. Entonces, ya acabé. Entonces, yo lo primero que hacía cuando recibía la hojita o el cuaderno, le decía, ¿y ya lo leíste? Entonces el niño, ya. Anda, siéntate, lo lees, y una vez que tú lo hayas leído, y si lo has entendido, me lo traes. Entonces ya les miraba yo y se iban a su sillita y empezaban a leer y ahí sacaban su borrador y empezaban a arreglar. Y ahí venían otra vez, ya está, ¿lo leíste? Sí. Ya, a ver, léemelo para mí. Entonces si me lo leía y ahí cuando él lo lee en voz alta, lógicamente que se puede dar cuenta de algunas cosas más, ¿no? Que pueden estar no tan bien estructurado el texto. Esa es una experiencia que les puedo compartir. Entonces, ahora aquí también, de manera virtual, también tendría que ser algo similar, lógicamente, con las adaptaciones o adecuaciones, ¿no? Entonces, tendrían que leer, sí. Sí, aquí a ver un momentito, si no queda la mano. Sí, tenemos algunas preguntas. Rosy nos dice, ¿cuál es la diferencia entre cuadrado y triángulo? Tal vez mencionarles que los PPTs, ¿no? Eso van a ser publicados dentro de la plataforma, ¿no? A los que están llevando el curso, pero tenía la duda, la diferencia en este caso, de los signos de cuadrado y triángulo. Sí. Justo quería precisar, ¿no?, a la maestra que estaba preguntando sobre la coherencia y cohesión. Esta estrategia de la autocorrección le puede servir bastante, ¿ya? Porque propicia que el niño lea, por eso se llama autocorrección, propicia que el niño lea su propio texto y utilizando esos acuerdos, porque esto del triángulo o el cuadrado, eso le vamos a dar el significado nosotros con los estudiantes. Eso va a ser un consenso, o sea, no es algo fijo. Lo que yo les presento es a manera de ejemplo cómo se utiliza la estrategia, pero ya ustedes en la práctica, ustedes van a coordinar esto con sus estudiantes, va a ser un consenso, un acuerdo. Claro está, teniendo en cuenta los criterios, ¿no?, de evaluación que ustedes han determinado para esa actividad que van a realizar. Y siempre recordando que este proceso de escritura se enmarca en una situación comunicativa real, que surge de una necesidad. Sí, Pati. También tenemos otra pregunta, pero ya lo mencionaste, pero igual lo digo, que es pregunta, Karina, me parece. ¿El uso de los conectores es indispensable para la cohesión? Sí, claro. El uso de los conectores es importante para poder ver la cohesión de las ideas, ¿no? Y Alicia nos dice si es necesario que la producción llegue a su destinatario. Me parece que también lo mencionaste. Sí, ok. Sí. Entonces, vamos a ir continuando, creo, Patti. Ya hemos podido responder algunas de las interrogantes que han mencionado y los comentarios que también están reforzando lo que hemos podido compartir con ustedes, que son estrategias que ya ustedes quizás las conocen, pero no está de más recordarlas, ¿no? Y de repente ir viendo la forma de cómo las podemos adaptar a estos contextos virtuales, ¿no? Y otra cosa también que es de repente importante señalar es que
una sola estrategia no basta para poder atender a las necesidades de nuestros estudiantes. Nosotros como maestros tendríamos que apropiarnos de diversas estrategias y aplicarlas, lógicamente, con esas adaptaciones que podemos hacer a la realidad de nuestros estudiantes y a lo que necesitan ellos verdaderamente. Pasamos a nuestra siguiente estrategia. Es seguir al personaje, ¿no? Seguir al personaje nos ayuda a mantener el tema. Y hemos puesto ahí una figurita un poco que refleja, ¿no?, lo que quiere decir esta estrategia, ¿no? Entonces ahí vemos la madejita con el hilo, ¿no? Y justamente se refiere a eso, ¿no? Esa estrategia tiene que ver con lo que señalaba la maestra, ¿no?, acerca de la coherencia, ¿no? En este caso, la estrategia se refiere básicamente a la coherencia, ¿no? Es decir, el hilo temático, lo que estaba mencionando anteriormente. Entonces, aquí es importante, ¿no?, que los estudiantes puedan reflexionar, ¿no? Aquí se va a ver cuáles son esos vacíos que se pueda presentar en la información, ¿no?, y que afectan definitivamente la coherencia del texto, y no hay un sentido global, ¿no?, de este texto, una comprensión de este texto cuando llegue a su destinatario, ¿no? Entonces, puede presentarse, es importante también señalar que cuando los niños se están apropiando de la escritura, es decir, no es que recién están empezando a leer y escribir, sino me refiero del proceso de producción, ¿no? Se van a presentar repeticiones, se va a presentar estos vicios en la escritura, pero con el uso de estas estrategias, el uso pertinente, nosotros vamos a podemos ir aportando para que se reduzca esta brecha y nuestros estudiantes puedan superar esas dificultades que se presentan a lo largo del proceso de escritura. Entonces, vamos a ir ya a la siguiente diapositiva para ver cómo es que vamos a aplicar esta estrategia. A ver, entonces, ¿qué cosa nos dice esta estrategia? Bueno, esta estrategia tiene que ver con mantener el tema, ¿no?, en todas las producciones o en las primeras producciones de los niños. Bueno, aquí nos menciona de que es un problema, ¿no?, al inicio. Y es cierto, ¿no?, cuando nuestros chicos empiezan recién a escribir sus propios textos, ¿no?, nosotros nos damos cuenta que generalmente, que a veces, ¿no?, supongamos que sea un cuento, ¿no?, es el cuento sobre ¿qué puede ser? Sobre un lobo, ¿no? Pero de pronto el lobo se perdió a mitad del cuento y aparecieron otros personajes y al final el lobo desapareció del cuento. Entonces, estas son algunas circunstancias que se presentan, pero es normal que se presenten porque es parte de los retos iniciales que se presentan al momento de los procesos de escritura. A medida que los chicos tengan más experiencias de escritura, porque lógicamente en este contexto virtual estamos trabajando más oralidad, sí, se están expresando. Le estamos dando muy fuerte a lo que es la comprensión lectora, con los planes lectores y algunos otros proyectos innovadores que de repente están desarrollando en sus instituciones educativas. ¿Y dónde queda la escritura? Entonces, un poco como estamos descuidando en cuanto al proceso de escritura, ¿no? Entonces, a medida que los chicos tengan muchas más experiencias de escritura, van a ir mejorando estas fallas o estos vicios que se van a ir presentando. Entonces, como ya lo mencionaba, ¿no?, es que no se trata de que, o busca con esa estrategia que no se presenten estos vacíos de información, ¿no? También hay repeticiones, ya lo mencionamos, se sale del tema, regresa nuevamente al tema, ¿no? Y dar orientaciones de poco a poco para que los niños puedan ir sosteniendo el tema, el hilo de lo que se pretende comunicar en ese escrito, en ese texto
que van a escribir. Pasamos a la siguiente. Ya está. Vamos a planificar esa estrategia. Bueno, como es una competencia, es la competencia escribe, ya sabemos que siempre tenemos que respetar esa secuencia didáctica, ¿no? Sea cual sea la estrategia que utilicemos, la secuencia didáctica no la podemos dejar de lado. Es por eso que al inicio de nuestra jornada hemos hecho un repaso, un remember de los procesos didácticos, ¿no? Entonces, no debemos olvidarnos eso. Listo. ¿Cómo vamos a planificar? A ver, hay que plantear un reto, ¿no? Y este reto va a ser que tienen que seguir el personaje, ¿no? Entonces, en ningún momento del tema el personaje principal debe desaparecer, ¿no? Tiene que estar ahí. Yo recuerdo cuando los niños son chiquitos y empiezan a escribir un cuentito, ¿no? Y empiezan a escribir con 2 personajes y por ahí aparecen unos 4 más y al final se perdió el principal, ¿no? ¿Y qué pasó al final? ¿Dónde quedó él? Entonces esa era la pregunta recurrente, ¿no? Entonces, que a veces incluso hasta les causaba risa a los mismos niños, ¿no? Pues se dan cuenta, uy, ¿verdad, no? Yo empezaba con el lobo y al final terminé con el perro, ¿y dónde quedó el lobo? ¿No? Entonces, pero sí es importante entonces plantear ese primer reto. Ese personaje debe de seguir desde el inicio hasta el final del texto. Hay que invitar a los niños a escribir sobre su personaje. Puede ser, nosotros podemos proponerles que sea en un personaje de ficción de ellos, un personaje de su preferencia. Claro está, no se olviden que todo tiene que estar dentro de una situación comunicativa real, ¿no? Entonces, todo parte de eso. Entonces, no perdamos de vista eso, ¿no? Si estamos presentando la estrategia y estamos comentando cómo la vamos a aplicar, eso no debemos de quitarnos de la mente. Todo tiene que estar dentro de una situación comunicativa real. Muy bien, puede ser un personaje de ficción o un personaje favorito, ya, de su preferencia. Bueno, hay que dialogar sobre estas características de estos personajes y también sobre las características del texto que van a escribir. En este caso, sobre el personaje que ellos han elegido, ¿no es cierto? Hay que conversar con ellos también sobre el por qué y el para qué van a escribir, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, no sería para un aula, porque no estamos en un contexto presencial, pero puede ser para el muro virtual o para la biblioteca virtual de la escuela, ¿no? Puede ser para compartirlo, ver si estamos en 4º y 5º ciclo, puedo compartirlo con los niños de 3er ciclo, de repente, ¿no? Se hace una biblioteca con escritos y producciones de los niños más grandes para que compartan con los más pequeñitos del colegio, podría ser. Ya ustedes van a generar esas situaciones. Entonces, hay que ver por qué y para qué van a escribir. También hay que dialogar sobre el destinatario y los materiales que necesitan. Por ejemplo, si el destinatario fueran los niños más pequeñitos, 6º grado, quiere escribir para los más pequeñitos, para los niños de 1er grado. Entonces tendría que utilizar, lógicamente, un lenguaje sencillo que los niños puedan entender, ¿no? Entonces van a adecuar y habla de materiales, o sea, no se refiere materiales físicamente, de repente en este contexto no, pero si es virtual, lógico que si voy a escribir para un pequeñito de 1er grado, tendré que utilizar de repente imágenes, ¿no? Mayor cantidad de imágenes que sean llamativas, ¿no? Para los niños más pequeños. Además, también se tiene que conversar sobre ¿cómo se llama? Hay que mostrarles también, además de conversar, podemos presentarles textos diversos, ¿no? En el que se presenten las aventuras de un personaje, de tal manera que ellos recuerden, ¿no? Cómo es que están
elaborados o han sido elaborados este tipo de textos, sus características que tienen, cómo está la distribución, cómo ha sido la distribución de la escritura, de los gráficos, de tal manera que sea como una guía para ellos, ¿no? Textos que ya han sido leídos de repente por ellos y que pueden servir como un referente. Siguiente, por favor. A ver, vamos entonces, una vez que ya se planificó, ya escogieron el personaje, ¿no? Han dialogado sobre los destinatarios, han visto algunas muestras de textos que hablan sobre aventuras de personajes, ya tienen una idea de más o menos cómo sería su texto, ya viene lo que es la textualización. Entonces, aquí van a dibujar el personaje que han elegido, ¿no? Van a escribir esa primera versión, ¿no? Y en este caso, esta estrategia también puede ser aplicada para un texto narrativo. Entonces, por ser un texto narrativo, lógicamente que hay que tener en cuenta que debe tener un inicio, un problema nudo, un final, ¿no? Y siempre es importante recordar ello. Y en este caso la estrategia nos indica que le presentemos estos cartelitos. Estos cartelitos pueden ser presentados, bueno, dependiendo del medio de conectividad, a través de un muro, o usted le puede enviar la foto, así tal cual, con el formato, ¿no? Eso va a depender, como le digo, de cuál es esa realidad de conexión que tienen sus estudiantes. Entonces van los cartelitos, ¿no? Entonces, para señalar básicamente sobre qué tendría que tratar cada parte de este texto. Por ejemplo, hay un personaje principal que siempre está presente y eso es algo que nunca debemos olvidar. ¿Qué más? Los hechos. Los hechos ocurren en un tiempo y en un lugar, ¿no? Eso es algo que también va a servir mucho de guía a los estudiantes. Y, por último, considerar una situación, por ejemplo, para el personaje, que puede ser que se escapó, que lo perseguían, que se transformó, desapareció, llegó a otra época, viajó al futuro, no sé, alguna situación extraordinaria, ¿no? O de aventura por la cual haya pasado ese personaje. Ojo que recordemos que estamos siguiendo al personaje, entonces significa que el personaje tiene que estar presente desde el inicio, durante la historia y también hasta el final, ¿no? Bien, seguimos por favor. A ver. Listo. Entonces, esta estrategia es mucho más sencilla, ¿no? Mucho más sencilla. Ya nos lleva de frente a lo que es el proceso de la escritura. Lógico que podríamos combinarla, ¿no? Con la anterior. Luego que ya escribieron, podríamos utilizar la autocorrección con los símbolos en consenso con los estudiantes y podríamos hacer la revisión del texto que hemos elaborado con esta segunda estrategia, ¿no? Entonces, como les digo, una sola estrategia no sería suficiente para poder atender a todas las necesidades que se presenten a nuestros estudiantes. Entonces podríamos utilizar una, dos, de manera simultánea, de repente combinándolas. Eso ya queda a creatividad, lógicamente, de ustedes como docentes que conocen mejor la realidad de sus niños, ¿no? A ver, Patti, ¿tenemos más comentarios? Sí, así es, Karencita. Es importante que estas estrategias no solo van a caminar una a una, sino es bueno también intercalar, es bueno también ver cuáles responden a las características de nuestros estudiantes. Bueno, con respecto a las preguntas, no tenemos algo, pero tenemos bastantes opiniones,
de nuestras docentes. Tenemos a una docente, Mariela Pachas, que nos dice que ella es de secundaria, de secundaria, y le encanta escuchar esas estrategias, dice, para mejorar la redacción. Ella está muy contenta y nos agradece por este evento, ¿no? También tenemos a otra maestra, Alicia, donde nos dice que es muy agradable participar en un tema muy interesante e importante, ¿no? Entonces tenemos así varias opiniones, felicitaciones y bastante interés que está causando esta conferencia a nuestros docentes. Sabemos que estas estrategias nos van a ayudar a que nuestros niños puedan escribir. Es importante también recordar que los niños de cuarto ciclo, quinto ciclo, ellos ya conocen el sistema alfabético. Entonces ahora lo que tenemos que es profundizar en la escritura, ¿no? Considerando pues lo que se hablaba, la coherencia, la cohesión, considerando también que haya toda una hilación de ideas. En fin, yo creo que esas estrategias, Karencita, importante que se está compartiendo ahora con nuestras maestras. Vamos a ver si alguna maestra también tiene alguna opinión al respecto. Nos siguen saludando, te comento. Y por ahí nos han saludado de Chiclayo. Dios mío, estamos hoy día bastante nacionales, estamos acompañadas con bastantes docentes de diferentes regiones. De nuestra UGEL también siempre agradecemos ese acompañamiento. Tenemos a docentes del Colegio Juan Pablo Vicario Guzmán, del Colegio María Inmaculada del INSE. Ellos durante todo el momento de la conferencia, mientras estabas exponiendo, nos saludaban. Tal vez algunos se nos ha pasado, pero un abrazo y una consideración a todos, porque están aquí con nosotros semana a semana. Sí, gracias, Pati. De verdad, quedamos muy contentos de que nos estén acompañando cada semana. Bueno, vamos a continuar. Veo acá hay una pregunta de la maestra Berta. Dice, ¿qué tanto influye que el niño escriba letra imprenta en primer grado? ¿Le afectará en algo? No tiene nada que ver el estilo de letra, el tipo de letra, porque no influye. Lo importante es que escriba, ¿no? Y si está escribiendo, qué bueno. Claro. ¿No? Yo creo que las convenciones del lenguaje, si bien es cierto, son importantes, creo que no es el fin último, ¿no? En este proceso de revisión, de autocorrección, con las estrategias que estamos presentando, se podrían salvar algunas circunstancias que tengan que ver con esto. Pero lo importante es que escriban, ¿no? Y si está escribiendo, qué bueno. Pati, ¿quería señalar algo más? Sí. A ver, creo que no se escucha bien tu audio. Bueno, vamos a continuar entonces. Estoy teniendo problemas con la conexión. Lo que quería mencionar era que nuestros niños en primero o segundo grado, ellos están en un proceso, ¿no?, de adquirir el código escrito. Y sí, pues muchos niños aún vienen con esas aprendizajes de inicial, escribir con letra script, llamemos. En este proceso ellos evolucionando tal vez a una letra ligada, pero esto es en nuestros niños pequeños, 6, 7 años, que ya tienen que descubrir este sistema de escritura. Pero eso no difiere mucho y con respecto a la escritura, a la producción del texto, ¿no? Porque eso tiene que partir independientemente de una situación real, de aprendizaje, ¿no?, de escritura. Entonces, tenemos que ir evolucionando en ello, pero no afectaría en nada la producción misma del niño. Claro, el proceso, exactamente, no influye en nada en el proceso. Vamos a continuar, Pati, entonces. Pasamos a la siguiente estrategia. No tenemos más preguntas por ahora. Bien. Justo lo que mencionaba una maestra al inicio también acerca de los conectores, y esa tercera estrategia pues está referida al uso de los conectores para escribir con claridad, ¿no? Entonces esa estrategia tiene que ver con la coherencia, ¿no? Entonces vamos a ir de lleno a ver qué cosa nos dice o de qué se trata esta estrategia. Pasamos a la siguiente, por favor. Bien.
Puede ser usada, ¿no?, a diferencia de las anteriores, con diversos tipos de texto, ¿no? Puede ser cuentos, pueden ser informes, notas, etcétera, ¿no? Y se usa para dar cohesión y coherencia a los textos, ¿no? Entonces, las palabras, sabemos que las palabras y las frases siempre se unen, ¿no?, a partir de conectores, ¿no? Pueden ser de diversos tipos, aditivos, opositivos, lógicos, temporales, ¿no? Cualquiera sea el tipo, ¿no? Entonces, hay que reconocer, es importante que con el uso de esta estrategia puedan los estudiantes reconocer que estos conectores van a ayudarlos a que puedan escribir mejor, ¿no? Y además influyen en cuanto a la comprensión del texto. Entonces, es decir, permiten que la persona que vaya a leer pueda entender mejor las ideas que queremos transmitir a través de ese texto. Pasamos a la siguiente. Entonces vamos a ir viendo cómo se aplica esta estrategia. Entonces aquí se trabaja en grupos, se puede trabajar en grupos con esta estrategia. Lógicamente que ustedes van a poner cada uno su toque personal, cada uno va a adaptarlo de acuerdo a su grupo de estudiantes, pero nosotros presentamos para que ustedes tengan una propuesta más. Entonces, si tienen la ventaja de utilizar un escenario sincrónico, llámese un Zoom o un Meet, pueden crear salas, ¿no? Pueden trabajar con salas, con grupos de estudiantes. Entonces, se va a elegir a 2 niños, pueden ser niños o niñas, y cada uno de ellos debe dibujar a un familiar, ¿no? Lo va a colocar y le va a poner pues el nombre del dibujo. Puede hacerlo a través de la pizarra digital, ¿no? Porque sabemos que las plataformas como el Zoom, por ejemplo, tiene su pizarra, el Microsoft Teams también tiene su pizarra, ¿no? El Meet me parece que también tiene pizarra, ¿no? O pueden compartir en una hoja o de Paint, ¿no? Entonces, si es que tienen esa posibilidad, o si no, en una hoja común y corriente pueden hacer el dibujo. Bien, entonces hacen el dibujo de un familiar, le ponen el nombre, ¿no? Y se invita para que ellos puedan presentar este familiar que han elegido, ¿no? Y luego de hacer esa presentación se les va a animar a hacer una descripción de esta persona, de este miembro de la familia que ellos han elegido. Entonces ahí, como vemos en las imágenes, el niño va a estar pensando cuál va a ser el familiar. Miren, que todo esto incluso hasta nos puede ayudar, ¿no? Para saber con qué familiar el niño de verdad, en todo caso, siente afecto, siente mayor apego, ¿no? Entonces, si dibuja a la abuelita, probablemente el niño esté siendo cuidado por la abuelita, ¿no? Si dibuja a su mamá o dibuja al papá o cualquier persona de su familia que dibuje, también nos puede dar un indicio de otras situaciones para conocer un poco mejor a los estudiantes y el ambiente familiar en el cual viven, ¿no? Entonces, todas las cosas que nosotros vayamos realizando pueden incluso referirse a otras competencias, ¿no? Entonces vamos a ir viendo que las competencias, no solamente voy a trabajar comunicación y ya está, y cerré, no, de manera combinada puedo estar trabajando de repente con personal social y comunicación, porque si estoy hablando a nivel familiar, pues puedo saber el niño si se siente identificado con su ambiente familiar o no. Entonces, un poco para tener en cuenta eso. Siguiente. Pasamos a la siguiente. ¿Cómo hacemos la planificación dentro de esta estrategia? Entonces, aquí vamos a dialogar nuevamente sobre qué vamos a escribir, para qué vamos a escribir, ¿no? En qué material lo vamos a hacer. Y van a completar un organizador visual. Bueno, puede ser un organizador visual, como está en la imagen, en la derecha, pero también puede ser con una herramienta tecnológica como el Jamboard. En este caso, vemos ahí la imagen del Jamboard.
Entonces, a través del Jamboard puede ser que también se realice estas preguntas y los estudiantes puedan responder debajo de la pregunta la respuesta. Si no tiene facilidad para cualquiera de estos medios, incluso en su pared, ¿no? Puede colocar en la hojita las preguntas y va a pegar en su pared y debajo pega los papelitos con la respuesta, ¿no? Entonces, se puede adecuar a cualquier circunstancia. Bien, completo el organizador visual respondiendo a las preguntas. ¿Qué escribiré? Entonces yo voy a poner ahí que voy a escribir una descripción, para qué la voy a escribir, para quién y qué material lo voy a hacer. Voy a responder a cada una de estas preguntas. Siguiente, por favor. Listo. Recordemos que al inicio habíamos propuesto a los estudiantes realizar una descripción. Entonces, siempre hay que recordar, porque no es la primera vez que ellos escriben descripción, desde primer grado lo han escrito, entonces ya tienen una experiencia con el texto y ustedes podrían presentarle también algunos modelos, no llamarle modelos, sino algunos textos descriptivos para que ellos puedan apreciar cómo han sido elaborados, ¿no? Vean, analicen la estructura de estos textos y recuerden cómo se escribe, ¿no? Entonces, bien, vamos a textualizar. Entonces se pide que escriban las preguntas para poder textualizar. Entonces, estas preguntas son guía, ¿no? Son un guía para que ellos puedan hacer su primer borrador. Las pueden hacer en tarjetas, las pueden hacer en las herramientas digitales, como vemos ahí, ¿no? En este caso es un Padlet, ¿no? Donde se ha colocado ahí las preguntas y el niño va a escribir debajo, ¿no? La respuesta, ¿no? ¿Quién es el familiar que has elegido? Entonces ahí va a responder, bueno, mi mamá, ¿no? Mi abuelita Teresa, mi tía Juana, etcétera. ¿Cómo es? ¿No? Entonces el estudiante va a poner, pues, ¿cómo es? ¿No? Mi tía Juana es alta y es gordita, ¿no? Tiene sus cachetes rojos, no sé, y van a ir contando cómo es. ¿Qué cualidades tiene? Ojo que cómo es se refiere a las características físicas externas, ¿no? Que se pueden apreciar a simple vista, ¿no? Y algo que también siempre comentábamos con los niños cuando estaba en aula, ¿no? Entonces, las características físicas personales que vamos a señalar en una descripción tendrían que ser las que la diferencian de otras personas, porque lógicamente los niños, cuando uno les dice características físicas, dice tiene cabello, tiene ojos, tiene boca, tiene nariz, ¿no? Tiene orejas, empiezan a hacer toda una lista de las cosas, de lo que ellos observan, de las partes del cuerpo que ellos observan. Pero no es simplemente eso, no es hacer una lista o enumerar, sino se trata de señalar aquellos rasgos más resaltantes y que lo diferencian de otras personas, ¿no? Entonces, si hablamos de cabello, tendría que decir, pues, ¿no? Cómo es el cabello, si es largo, si es corto, si lo tiene negro, si está rizado o no, ¿no? Entonces, si hablo de los ojos, que es algo característico, puedo decir que son achinados, ¿no? Entonces, ir señalando también esas posibilidades, ¿no? Que tienen los estudiantes para poder realizar estas descripciones, ¿no? de las características físicas. Luego viene qué cualidades tiene, ¿no? Es decir, ya es a nivel interno, son cosas que solamente se reflejan en las acciones y no solo a simple vista. Entonces, si es un familiar que convive con ellos y con el cual han interactuado, entonces ellos sabrán, pues no es ordenada, mi tía Juanita es muy ordenada, todas las cosas las tiene en su lugar, sus condimentos con su nombre, todo lo tiene bien ordenado, bueno, empieza a decir sus cualidades, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué es lo que más te gusta
¿no? ¿Qué es lo que más le gusta hacer a ella, ¿no? Entonces tendría que decirnos qué es lo que observa. Oh, mi tía le encanta hacer postres. Ella se pasa toda la vida haciendo postres y ya le hemos dicho que ponga una panadería porque todo el tiempo hace sus postres. ¿Qué es lo que más te gusta de él o ella? Entonces, ahí tendría que ver la parte también de relación y parte afectiva, ¿no? ¿Cuál es ese vínculo que tiene con esa persona que el estudiante ha elegido, ¿no? Y es ahí donde les comentaba que esto nos va a dar muchas luces también de algunas situaciones que puedan estar pasando al interior de la familia, ¿no? Entonces, que nos pueden servir también para realizar nuestras sesiones de tutoría. Siguiente. Bien, pasamos entonces a la revisión. Entonces aquí es importante, una vez que ya pusieron las tarjetitas, que podría ser como les dije en la pared, ¿no? Con las preguntas para la textualización y debajo las respuestas, yo podría hacer que quiten las preguntas y en base a las respuestas que han realizado, que son 5 preguntas, puedan conformar cada uno de los párrafos del texto, ¿no? Entonces, esas respuestas a cada una de las preguntas vendrían a ser cada uno de los párrafos que corresponde el texto que están escribiendo, ¿no? También se les va a pedir que lo lean y eso siempre se tiene que hacer, sea cual sea la estrategia, sea cual sea el escrito que van a producir los estudiantes, siempre lo tienen que leer, ¿no? Y hacerles ver que esto que han escrito ellos es un primer borrador, por eso se le llama borrador, porque se pueden hacer ajustes, correcciones, se puede ir adecuando. No es que ya así va a quedar perfecto, de ninguna manera. Está sujeto a revisión. Pero ¿quién lo va a revisar? Tiene que empezar el niño a revisarlo por sí mismo. Por eso dice, lee. Él tiene que leer lo que ha escrito, ¿no? Cada uno revisa la coherencia y corrección de textos para mejorarlo. En este caso, también se podría combinar con la primera estrategia, ¿no? De autocorrección. Podemos utilizarla aquí, pero aquí ya estaría más dirigido a ver la coherencia y la cohesión, no tanto como se presentó al inicio, para ver los aspectos gramaticales o de convenciones de lenguaje, ¿no? Entonces, esa estrategia la podemos adaptar. Listo. ¿Qué más sigue? Revisión, creo que ahí viene lo que es una ficha de evaluación. Pasamos, por favor, a la siguiente. Ajá. Bien, en esta estrategia nosotros podemos utilizar una ficha de autoevaluación, ¿no? Para ir viendo si realmente, o sea, el mismo estudiante es para que vea si es que realmente ha seguido todo el proceso de escritura de acuerdo con lo que ha planificado. Ojo, nuevamente incido en lo mismo. La planificación es el insumo para escribir, entonces yo la tengo que tener presente. Tengo que revisarla, a ver qué he puesto, qué cosa he dicho, para qué estaba escribiendo. Ah, ya, para esto. Entonces, a ver, reviso. Ah, no, pues, no, yo he puesto otra cosa y acá yo he dicho que voy a hacer otra cosa. Entonces, sobre esa base, es importante siempre recurrir a la planificación, ¿no? Al momento que vamos a revisar el texto para ver, cerciorarnos si verdaderamente estamos respondiendo al propósito que nos hemos planteado al inicio, ¿no? Antes de escribir. Entonces aquí vemos algunos aspectos que se pueden revisar en esta estrategia, en el texto propuesto que ha sido una descripción, ¿no? Presenté a mi familiar, bueno, tengo que presentar, ¿no? Tengo que decir quién es. Puse todas sus características, señalé sus características físicas. A ver, en todo el texto se habla de nuestro amigo o amiga, bueno, si puede ser, si es un familiar o es un amigo o una amiga, se habla de ese familiar o de esta persona en todo el texto, ¿no? Usamos mayúsculas al inicio de cada párrafo y luego de un punto. Usamos mayúsculas en nombres propios, evitamos repetir palabras,
¿no? Ahí vamos a ver comúnmente, ¿no? Los chicos utilizan y tiene, ¿no? El y tiene se repita muchísimas veces en una descripción, ¿no? Eso es algo que yo pude observar, ¿no? Cuando estaba en aula y con mis enanitos, ellos escribían las descripciones y decían, y tiene ojos grandes, y tiene boca esto, y tiene, ¿no? Entonces, también hay que revisar la repetición de palabras. Usamos palabras como también, además, luego, sin embargo, en primer lugar, finalmente. También son algunos de los criterios que van a utilizar para realizar esta ficha de autoevaluación. Ahora, pasamos a la siguiente. Bien. Nosotros también podemos darles algunas indicaciones a los estudiantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando están en ese proceso de revisión con la ficha, teniendo también su planificación, ¿no? Para ir contrastando todo, podemos darle algunas indicaciones, por ejemplo, en cuanto a las palabras que se repiten, ¿no? Y al texto que no se entiende. Entonces, palabras que se repiten, comentarles, ¿no? De repente utilizando las pizarras virtuales, ¿no? O compartir la pantalla de repente con una diapositiva, o ya ustedes ven de qué manera lo hacen, pero se les puede presentar algunas alternativas, por ejemplo, estas palabras que les pueden servir de ayuda al momento de encontrar esas repeticiones, ¿no? Entonces ya detectaron esas repeticiones, recuerden que este es el primer borrador, que el niño está corrigiendo su primer borrador, no es la versión final, ¿no? Entonces ahí todavía puede realizar algunos ajustes. Entonces sí, es bueno que nosotros le podamos proporcionar esas herramientas. Aquí tienes algunas palabras que pueden servir, ¿no? Y que se hagan las correcciones. Las pueden hacer incluso con otro color, así como he puesto allí en rojito, con otro color. Si está en un formato digital, pueden utilizar el sombreado o las letras también de color, ¿no? Que pueden ser algunas de las herramientas que pueden utilizar virtuales, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, una vez que ya se hizo esa revisión del borrador, ahí recién viene ya la versión final, es decir, ya todos los ajustes o todas las cosas que hemos ido observando del primer borrador ya las hemos corregido, hemos realizado todas las indicaciones o todas las cosas que hemos señalado en el texto, lo que hemos sombreado ya está corregido, recién vamos a escribir la versión final, ¿no? Entonces, lógicamente, siempre tengo que estar contrastando. A ver, voy a revisar. En este primer borrador me dijeron, encontré que repetía y tiene muchas veces. A ver, voy a revisar acá en mi versión final si es que en verdad sigo repitiendo tantas veces. Y así, ¿no? Entonces van a ir revisando. Y lo que no debe faltar es publicarlo, compartirlo. Ese texto debe llegar siempre a un destinatario, ¿no? Entonces, puede ser compartido en una biblioteca virtual del aula, ¿no? Puede ser compartido, no sé, en un portal, si tienen página web, de repente, algunas escuelas tienen página web, a través de su página web, o pueden generar una biblioteca virtual, ¿no? También, ¿no? De creaciones o de producciones de los estudiantes, entonces ahí por grados, de repente se pueden organizar y ahí van subiendo, ¿no? Todos estos textos que han sido creados, producidos por los estudiantes. Entonces, estas son básicamente las 3 estrategias que hemos querido compartir el día de hoy. A ver, ¿sigue algo más? La siguiente diapositiva, creo que ahí quedó. Entonces, estas han sido las 3 estrategias que hemos querido compartir el día de hoy y que pueden ser, como les digo, utilizadas de manera simultánea, pueden utilizar 2 de ellas, pueden combinarlas, ¿no? Claro está, lo que responda a las necesidades de sus niños, ¿no? Es algo que siempre repetimos y es algo que
es un discurso constante, pero es la verdad, ¿no? De acuerdo a lo que necesito, es como una receta del médico. Yo no voy a tomar una pastilla para el estómago cuando me duele la cabeza, entonces tengo que tomar lo que necesito. Igual, yo voy a tomar la estrategia que más se adecua a lo que necesitan. Mis niños necesitan esto, entonces sí, esta me va a servir y la voy a coger y la voy a adaptar. Yo puedo ponerle esto, de repente utilizo otra herramienta digital, qué sé yo. Y voy aplicándola con estas adecuaciones para los estudiantes de mi grado, ¿no? Entonces, esas serían las propuestas que supongo que ya ustedes también las conocen, ¿no? Muchos de estas propuestas, pero no está de más recordarlas y ver la posibilidad de adaptarlas a este contexto virtual, ¿no? Entonces, sí es cierto que no todo lo presencial se puede adaptar a la virtualidad, es cierto, pero también podemos hacer algunas adaptaciones y sí, también es cierto. Entonces, en este caso, las estrategias presentadas sí podrían ser adaptadas al contexto virtual, ¿no? De ahí la importancia también, maestros y maestras, que ustedes puedan estar al día pues, en el manejo de herramientas. Yo sé que ha sido todo un proceso, ¿no? Desde el año pasado, pero ha habido un avance importante este año, ¿no? Ya están dominando muchísimo más, ¿no? Y al tener mucho más herramientas, les va a ser mucho más factible el poder utilizar las estrategias presentadas. Patti, no sé si hay algunos comentarios más en el chat. Karencita todavía no, a ver. Como te decía, ya nos quedamos en los saludos de muchas docentes. Es posible que en este momento ya van a iniciar sus comentarios, alguna duda, algún aporte también, considerando que este espacio es un espacio de compartir experiencias, ¿no? Es posible que muchas docentes tal vez ya han aplicado esas estrategias y tal vez comentarnos cómo les ha ido, cómo han trabajado con sus estudiantes esa estrategia, recordando siempre que tiene que ser desde el proceso mismo de la escritura. Entonces, a ver, maestras, esperamos tal vez compartir o tal vez otra estrategia complementando a las que ya has compartido, Karencita. Claro, sí, justamente, Patti, yo de repente iba a lanzar la pregunta a las maestras que nos cuenten cuáles han sido las producciones que han estado trabajando con sus niños en este tiempo, ¿no? ¿Qué escritos o qué textos han hecho sus niños en estos tiempos, ¿no? Probablemente hayan escrito cartas, ¿no? Yo supongo, bueno, estoy infiriendo, ¿no? Ya que el año pasado era mucho más restringido el salir de casa, entonces era la única forma de comunicarse. Habrán escrito cartas, bueno, no enviarlas por el correo, sino a través del correo electrónico, ¿no? A través del WhatsApp, ¿no? Habrán escrito mensajes, cartas, ¿no? A ver, pero también recordemos que en las experiencias de aprendizaje de este año se están proponiendo varios productos, ¿no? Estos productos como las cartillas, como las recomendaciones. Entonces, todo eso también es un proceso de escritura en nuestros niños, porque estos productos van desde primer grado hasta sexto. Entonces, tal vez qué experiencias han tenido con respecto a esta competencia, ¿no? Estamos esperando también que las maestras nos compartan, porque si bien es cierto, esta competencia implica un mayor tiempo, ¿no? Un mayor tiempo. En las experiencias de aprendizaje se ha visto que, por ejemplo, el primer proceso, ¿no? Que es la planificación, lo han trabajado un día. Al siguiente día han visto el segundo proceso, ¿no? Entonces, porque sobre todo en este contexto es bastante complicado poder ir trabajando uno a uno, o cómo podríamos ir viendo también esas evidencias de su planificación. En todo caso, son experiencias y son retos para nuestras maestras, sobre todo en este contexto virtual, ¿no?
y también dependiendo de cómo ellas interactúan con sus estudiantes, muchos están por Zoom, Meet, otros tal vez están trabajando por WhatsApp. Entonces, esto es una realidad la que estamos viviendo este año y tal vez las maestras quisieran compartir con nosotros esa experiencia con respecto a esta competencia. Sí, Patti, es muy cierto lo que has mencionado. Y bueno, eso me lleva a hacer un reconocimiento así público a todas las maestras y maestros por la labor tan encomiosa que han venido realizando en estos 2 años que estamos con el tema de la pandemia, ¿no? Entonces, verdaderamente un reconocimiento a todo ese esfuerzo que vienen realizando, ¿no? Y hay que seguir adelante y como ya lo mencionaste, ir viendo, ¿no?, qué es lo que necesitan nuestros niños, ir propiciando esas situaciones de comunicación. Si bien es cierto, Aprendo en Casa nos brinda una propuesta muy, muy oportuna, muy pertinente, sabemos que esa propuesta es presentada a nivel nacional, ¿no? Y la realidad de nuestro país es muy diversa. Hasta en la misma capital las zonas son muy diversas, entonces respondiendo o atendiendo a esa diversidad es que nos toca a nosotros ver lo que necesitan nuestros niños y sobre esa base ir adecuando estas experiencias de aprendizaje, ¿no? Así es. Karencita, disculpa, teníamos una pregunta de una docente, ya un poco, no tanto del curso, sino que ella no está inscrita en el curso y ella deseaba cómo podría tener el material. Bueno, el material lo estamos compartiendo con los docentes que llevan el curso. Sí, las ponencias o las conferencias sí quedan aquí grabadas en el Facebook de la UGEL, pero sí los materiales, como le digo, solamente se están compartiendo en la plataforma Moodle, ¿no?, con las docentes que se han inscrito al curso. De repente, invitarla, ¿no?, o ver si alguno de sus colegas que participa en el curso puede compartirle los materiales, o en todo caso comunicarse con los canales de atención. Probablemente veamos si es que está inscrita o no, ¿no? Sí, ese es, siempre es una realidad. Sabemos que nosotros desde febrero hemos compartido esta oferta de los cursos. Hemos tenido bastante éxito y muchas docentes se han inscrito, entonces también tenemos un tope, ¿no? Entonces, por ahí, qué buena la salida que comparte Karencita, tal vez tiene la docente que ha hecho esa consulta, tiene algún compañero, colega que está participando y poder compartir esta información. Creo que, Karencita, ya no tenemos mayor consulta. ¿Sí? Dime. Sí, aquí hay hay unos comentarios por acá. La profesora Rosa Paredes, está agradeciendo las estrategias que se han compartido, sí. Dice que le van a ayudar a seguir mejorando. También me gustaría destacar aquí a la maestra Araceli Ugarte, que nos dice que es importante la estrategia a utilizar en un escrito. Por ejemplo, un texto lírico, un texto narrativo, informativo, tienen una estructura y un propósito diferente. Exactamente, maestra, ¿no? Entonces, va a depender mucho del tipo de texto, del propósito también que se quiera lograr con este escrito. Entonces, la situación comunicativa es la que nos va a determinar ese tipo de texto que vamos a utilizar. Y, lógicamente, el bagaje de estrategias que tengamos como docentes, ¿no? Cuanto mayor bagaje de estrategias tengamos, podemos tener mayores insumos y atender esas necesidades de nuestros niños, ¿no? Gracias, maestras, por sus comentarios. Y, ya creo que estamos llegando al final de la tarde. Y Karencita, gracias por este espacio, gracias por compartir estas estrategias. Sé que es de bastante utilidad para nuestras maestras. Sé que en nuestro contexto remoto, llamemos, es un poco complicado, pero sé que con toda esa experiencia que tienen nuestras maestras lo van a trabajar bien. Entonces, te agradecemos bastante este espacio
y de aquí ya no nos vemos hasta la próxima semana, la segunda parte, ¿verdad, Karen? La segunda parte de esta conferencia con respecto a la competencia escribe diversos tipos de textos. Muchas gracias. Eso te dejo, Karen, para la despedida. Gracias, Patti. Sí, recordarles que la próxima semana tenemos un nuevo encuentro el martes a las 4 de la tarde con la segunda parte, como dice Patti, de las estrategias, y posteriormente vamos a ver ya la aplicación de estas estrategias con algunas maestras que van a compartir estas experiencias con ustedes. Entonces, no se pierdan cada martes a las 4 de la tarde un encuentro más en este curso de estrategias para el desarrollo de las competencias de comunicación. Gracias, Patti. Gracias a ti también por acompañarnos. Muchas gracias a todas. Gracias a todos. Cuídense bastante, maestros. Gracias.